para aspectos didácticos, en nuestra facultad se manejaban estos tres factores. Este es el modelo de evaluación de riesgo. Producto de la evaluación de estos tres elementos se obtenía el resultado. Ahora sí, por favor, cierra la prueba. Entonces, íbamos a obtener los resultados elementales de la evaluación de índice general y vamos a tener una evaluación. Ahora, el tema es que les vamos a preguntar esto, les vamos a decir cuál es el riesgo de caries de este sitio. Es una serie de valores y tienen que entenderse. Miren, para analizar el tema de caries, ustedes podrán identificar un número de lesiones, ¿no es cierto? Bajo se considera de 0 a 2, moderado de 3 a 6 y alto más de 6. De esa manera van a lograr cargar uno de esos tres elementos que van a entrar en la evaluación de índice. ¿Ok? Entonces, esto es arbitrario. Internacionalmente la prevalencia de caries en términos epidemiológicos se maneja menos conservadoramente, pero bueno, está más o menos este es el parámetro que vamos a usar. Bueno, entonces ustedes ya saben que para estimar las caries dentales hemos hablado de varios tipos de lesiones, lo vamos a repetir un poquito en el diagnóstico. Luego tenemos un factor 2 que son los microorganismos, la placa bacteriana, el filtro. Y en este caso, el factor índice en general lo vamos a establecer o determinar a partir de estos parámetros. El índice simplificado de nivel, ¿no es cierto? Saben cómo valorarlo. Ustedes también ya hemos conversado respecto a que este es un índice adaptado, es un índice que se usa en adultos, ¿no es cierto? Y que tiene estas piezas en específico. Si ustedes le toman a otra pieza la valoración, todo está mal. Entonces, como este es un índice adaptado, en realidad, a diferencia de las, ¿cómo decirlo?, de las contingencias que se tienen en el índice original respecto al hecho de que si está ausente una pieza, otra puede tomar su lugar. En el caso del índice de higiene oral simplificado, adaptado para niños, no hay necesariamente esas contemplaciones. ¿Es así? Y en todo caso se debe conocer que la ausencia, la imposibilidad de evaluar varias piezas que están dentro de las seleccionadas, 3, ya imposibilita hacer este análisis. Ahora, claro, tendríamos que poner una condición sumamente mala. Pero en cualquier caso, si existiese una destrucción plena de dientes, de piezas dentales en un paciente niño, ustedes pueden observar, ya entiendo yo que ustedes valorarán como alto este factor ya por añadidura, ¿no es cierto? Si yo no tengo dientes visibles, o tengo una destrucción masiva de los dientes que me imposibilita evaluar este factor, debo dar por sentado que ya está claramente estimado que es un riesgo alto en el caso de tratamiento para este paciente, ¿no es cierto? Bien. Entonces habíamos hablado acerca de la evaluación que se usa a partir de la utilización de funciones para poder valorar esto. Y luego vemos a un factor importante sobre el cual ustedes tienen que incidir. Ustedes en realidad van a poder influenciar dos aspectos importantes. Las lesiones cariosas ya las trae el paciente, pero ustedes pueden trabajar sobre la parte de la higiene oral a partir del entrenamiento que ustedes van a realizar y el otro a partir de el tema del factor 10. ¿No? Sobre ambos ámbitos ustedes van a trabajar y desde el primer nivel, desde el primer momento que ustedes van a ingresar a clínica, pues tienen que desarrollar esa capacidad. Porque cuando ustedes ingresan a clínica no van a entrar a hacer terapias grupales, a hacer procedimientos complejos, ustedes van a entrar a hacer prevención. Y de repente el tema de prevención no es muy apreciado en este momento, pero hay países que con prevención han logrado descensos significativos en su prevalencia de cáncer. Significativos, con prevención. Lo que pasa es que acá todo el mundo embandera la prevención, pero no la aplica. Y empezamos desde la consulta odontológica en la cual no se establece un trabajo, detallado para la orientación y asesoría. Y en parte porque el odontólogo no está preparado. El odontólogo no lee, el odontólogo prefiere ver temas estéticos, de rehabilitación, de repente
puede ser ocasional, es una especialidad, pero en general, aunque todos los perfiles de egreso de la mayoría de universidades del país hablan acerca de que el profesional está preparado y formado para ser profesional, la verdad que no. Más allá de ir a darse su vuelta por las comunidades, hacer una labor social, en realidad en la práctica no sabe cómo llevar un trabajo de impacto hacia la comunidad y tampoco dentro de su consulta, ¿no? Porque se puede hacer prevención en esos dos niveles. Bien, entonces, les decía, el factor dieta es un factor sumamente importante. Habíamos hablado acerca de estas variaciones sobre el pH que se producían. Eso sí, habíamos hablado de esas variaciones. Y estas variaciones tenían que ver con la capacidad base que tiene la saliva, ¿no? Y que generaba esa nivelación en el pH tras haber consumido alimento. También habíamos hablado acerca de los pH críticos, ¿no? Cómo influyen en la dieta. Habíamos hablado acerca de que de algunos alimentos que tienen pH sumamente bajo, ¿cierto? Y que el consumo constante de esos alimentos pues, podía mantener niveles de glucosa constantes. Pónganse ustedes que están de amanecida por ahí, diversos días haciendo trabajos, estudiando, qué sé yo. El tema es que el ser humano es un animal vivo. Ustedes saben que hay animales vivos, el búho, por ejemplo, que se amanece tranquilo en la mañana, así está su fisiología. Pero el ser humano es un animal vivo. Entonces nosotros debemos despertarnos temprano y dormir relativamente temprano. Pero nosotros somos antinaturales, que nos amanecemos, haciendo nada. Ahí algunos de ustedes tienen un mensaje a la medianoche. A veces mandan sus trabajos 12 y 1, 12 y 3, 12 y 5, hasta amaneciendo, hasta el otro día. Entonces, eso no es fisiológico ni natural, ¿no es cierto? Pero lo hacemos, pues, es parte del quehacer del ser humano. Pero cuando ustedes hacen eso, están forzando su fisiología. Y están generando lo que los nutricionistas dicen, llaman síndrome metabólico, ¿no es cierto? Cuando ustedes se mandan sus comilonas para mantenerse despiertos, se toman una gaseosa, ponen unos caramelitos de madrugada, están generando alteraciones en su fisiología. Están haciendo que el cuerpo se mantenga despierto, alerta, a partir del consumo de glucosa. Ahora que están jóvenes, nada les va a pasar, pero esperen a pasar los 30. Ya, esto me pasa extraño, no sé por qué me pasa esto. Escucha, me han dicho que puedo hacer diabetes. Porque ustedes están tomando una máquina que se organiza y forzando su funcionamiento. No está diseñado el organismo para estar comiendo hasta las 3, 4, 5 de la mañana, ¿cierto? De las 5 sí de repente, de los ya, de las 11, a las 5 o 4 de la mañana, pues no. Eso genera una nivel de calidad bucal y la permanencia de estos sustratos, ¿no? Estos azúcares, va a generar una disminución sensible del pH y la capacidad buffer de la saliva ya no va a poderla contener. Va a permanecer horas de horas con este pH. Entonces, ustedes tienen que transmitir ese conocimiento al padre del niño y de alguna manera sensibilizarse o tener conocimiento respecto a lo que se consume. Hoy en día yo creo que existe una mayor predisposición de los padres a partir de toda la información que está disponible. Sin embargo, pues ocurre que no siempre es así. Ocurre que no siempre es así. Ay, ¿a qué no pasa? Bueno, yo les sugiero que están arriba, básica y vacío vacío. No van a ver el anuncio, pero, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué no vi? En detalles, la tierra tiene un montón de espacio libre. Ya escogí. Ustedes tienen una lista de índice para meter de derecho. Bueno, según OMS, y esto es un tema para que ustedes saben el concepto dietético. Ustedes tienen 3 componentes para hablar de la ficha dietética, que por eso espero que la hayan traído llena, porque dije a la secretaria delegada la semana pasada, tienen que traerla llena. No vamos a esperar a nadie que venga a llenar la ficha acá, ya la tenemos que traer llena. Es parte del ejercicio. Entiéndase que las cosas no se hacen por su mal.
¿ya? Porque luego la falta de preparación la van a mostrar ustedes afuera. Estamos preocupados porque el producto salga bien. ¿De acuerdo? Fíjense, tienen que tener argumentos para poder hacer la asesoría de técnica. Si no tienen argumentos, ¿qué van a hablar? Ok, entonces tenemos un paciente clínico. Ustedes tienen que entender que OMS no una persona cualquiera. OMS dice que existen 4 grupos de alimentos. Están los alimentos frescos mínimamente procesados, los ingredientes sanitarios procesados, los alimentos procesados y los alimentos ultraprocesados. ¿Cuál es el problema de los alimentos ultraprocesados? ¿Ya? Su consumo excesivo genera enfermedades crónicas de transmisión. ¿Cuáles son los alimentos ultraprocesados? Esos que te gustan a ti. La pizza, ¿no? Los dulces, las golosinas, todas estas vainas que vienen envasadas y son parte de lo que se conoce como comida chatarra. Esos son los alimentos ultraprocesados. ¿Cuál es el riesgo? ¿Qué dice OMS? Que eso te genera, en su consumo excesivo, enfermedades transmisibles. ¿Ya? ¿Y aquí estamos hablando? Estamos hablando pues, de diabetes, estamos hablando de caries dental y otras muchas cosas. Bien. Ahora, entiendan un concepto. Cariogenicidad y cariogénica. ¿Ya? Y siempre se suelta así alegremente. Pero existe un sustento también dentro de la literatura científica que nos habla acerca de cariogenicidad. ¿Qué dice sobre cariogenicidad? Se dice que es el potencial que tienen todos los sustratos o los microorganismos para promover la cariogenicidad. Ustedes suelen usarla bastante. La cariogenicidad de ese punto es esencial. Pero ¿de qué hablamos? Hablamos del potencial de los sustratos o microorganismos para promover la cariogenicidad. Ahora, cariogénicos son los sustratos o microorganismos capaces de promover la cariogenicidad. Entonces, entendiéndose ese concepto, vamos a lo siguiente. Como les dije, los elementos para el análisis que vamos a hacer hoy en la práctica son 3. La ficha dietética, el análisis dietético y el consejo dietético. La ficha dietética la traen porque los padres de familia, padres en particular, les dicen, ustedes lo entregan en una esquela donde están los alimentos. Ahora, entiéndase que este es el esquema que usamos aquí en la facultad. De repente en otras instituciones se usa otro sistema. Y también vamos a usar otro sistema, ¿ya? Porque es enviado ahí la ficha CAMPA, que es otro modelo que se usa para evaluación de riesgo, que es más completa, ¿ya? Pero les tengo que enseñar que es el modelo que usamos en la universidad. De momento, porque ya tenemos una reunión programada para analizar cómo vamos a evaluar el riesgo y actualizar esta ficha. Pero de momento se maneja este sentido. Ficha dietética, análisis dietético y consejo dietético. Ahora, hay un detalle. La ficha la traen, porque se la dan los padres. Tiene que incluir la información completa. Entonces, cuando ustedes les dan una ficha dietética, a veces ¿qué pasa? Que les traen, por ejemplo, una línea de este código donde dice almuerzo, desayuno, extras en medio de las comidas principales y que la nota queda. A veces los padres se olvidan, o a veces por ahí sueltan alguna información que no está completa. Me interesa saber los golpes de azúcar extrínseco, conocer eso, porque el azúcar es el que genera el daño. Yo tengo que detectar esos ingresos de los alimentos. Entonces, si dice refresco, yo deduzco que el refresco tiene azúcar agregado. Es raro en nuestro medio y no le pongo. Aunque ustedes conversan con algunos colegas, algunos no toman azúcar. ¿No? Algunos colegas que ustedes les preguntan que tienen café sin azúcar, toman agua, no necesariamente otros productos, pero si ustedes les preguntan a esos padres, difícilmente les dan agua. ¿Qué pasa? Bueno, es que todo es que se llama análisis de dieta o porque una de las partes que no, son los elementos que vamos a encontrar, que vamos a utilizar para poder hacer el análisis. Necesito la ficha dietética. El análisis dietético es una ficha donde ustedes van a anotar la cantidad de golpes de azúcar que hay, y el consejo dietético es que producto de este análisis tiene que dar un consejo. Todo ello conforma el paquete con el que puedo hacer el análisis. Ya todo ello. Ahora, ¿de dónde tú vas a sacar el riesgo en la parte dietética? Del análisis dietético. Sigues la ficha y vas a contar cuántos golpes de azúcar diario hay. Sacas un promedio de los 4 días que tengo evaluados y ese es tu valor. Con eso vas a decir el factor dieta
está en riesgo alto, está en riesgo bajo, está en riesgo moderado. ¿Se entiende? Ahorita lo vamos a explicar bien. Sino que acá esto es importante porque normalmente los muchachos, ¿qué hacen? Llega la ficha, la analizan, llega la ficha, no la evalúan bien y luego hacen un consejo pésimo, que es lo común. ¿Y por qué hacen un consejo insuficiente o deficiente? Porque no tienen conocimiento, porque no tienen conocimiento suficiente. Le preguntan, ¿cuál es la mejor pasta dental? La frase más conocida del paciente. No saben qué decir. ¿Hola, qué será buena? ¿Hola, qué será buena? Ah, sí, esa es buena. Esa también. Pero para el niño, ¿cuál es la más importante? Y ahí está, patinando. Por eso les digo, ustedes van a dedicarse a esto, tienen que saber. Finalmente, digamos, lo que tiene que ver con la cartera de clientes que ustedes van a hacer, se basa en confianza. Todo es confianza. Hay chicos, de acá que ahora son prósperos colegas, ¿no?, que a partir de la seguridad y confianza que generaron con su cartera de pacientes generados en la facultad, lograron éxito fuera. Pero aquel que no desarrolla esa confianza, ese vínculo con sus pacientes, pues no va a traer más cartera de pacientes y va a tener que dedicarse a la cosa. Es así, es así. Fíjense, ahorita hay más de 60.000 odontólogos. Ustedes hacen la diferencia sí o sí, si no, no van a tener éxito. Entonces deben preocuparse de aquellos que tengan en sus redes sociales tonterías que no estén vinculadas a la carrera, porque pienso que ya es momento que empiecen a dar un perfil apropiado, para que los busquen dentro de su familia, para que los busquen como referencia, dentro de sus amistades, para que los busquen como referencia. Pero es un consejo, eso aparte. Bien, entonces les decía, OMS señala que tenemos dos tipos, ¿no?, de azúcar dentro de los alimentos. El azúcar intrínseco con fibra propio del alimento que está dentro de la matriz del alimento. Y el azúcar extrínseco libre, sin fibra, no asociado, que está añadido, por ejemplo, en los zumos, en el azúcar rubia, en la miel artificial, en estas melastras, en estos jarabes que son agregados a otros alimentos. ¿No es cierto? Eso está claro, ¿cierto? Dos tipos de azúcar, intrínseco e extrínseco, ¿se acordarán? ¿Yo cuál evalúo? ¿No estamos bien el sintético? El extrínseco, el azúcar añadido. Ahora quiero que entiendan algo. Miren, en 1954, se te recuerda ya lo mismo en algún curso, porque este es un clásico. Este es un estudio que se hizo en Suecia, en Billund, ¿no?, en 1954. 1954, ya se va por los 100 años. Este es un estudio que hoy en día no se podría hacer, porque se tomó a una población de un sanatorio en Suecia, ¿no? Y se le ocurrió a los investigadores, vamos a darle azúcar a estas personas transformaditas. Le vamos a dar azúcar. Y comenzaron a agregarle azúcar y no les permitían lavarse los dientes. Bueno, en realidad no dejaban sin lavarse los dientes, ¿no? Un día, 2 días, 3 días, 4 días, una semana, 2 semanas, ¿no? Y obviamente hoy día no se podría hacer eso, porque constituye daño para la salud. Y se determinaron algunos aspectos. El mayor tiempo de permanencia en boca incrementa la cantidad de caries. Con este estudio quedó sumamente probado que el culpable de la generación de lesiones cariosas en un gran vínculo es el azúcar añadido. Ahora, a diferencia de las acciones que se acometen en otros países, en Suecia, ¿saben qué hicieron? En 1974 salió el resultado. Se lo pasaron al gobierno sueco y el gobierno sueco, ¿qué dijo? Todas las empresas que me producen azúcares añadidos van a pagar impuestos. Y le metieron un impuesto y lo usaron en el programa de salud local de Suecia. En unos años, en 10 años, Suecia ya tenía el 50% menos de caries dental en niños que observado en la población previa a este análisis. ¿Usó odontólogos? No. Usó una política pública bien trabajada. ¿Se dan cuenta? Porque el factor está acá, en el azúcar añadido. No hay ningún misterio.
fue a radicar a Brasil, estudió en Brasil, y que a partir de la, ¿cómo se dice?, la filosofía brasileña, y con otros pediatría se maneja algo que se llama los primeros 1000 días del niño, los primeros 1000 días. ¿Y qué consiste esa filosofía? Dice esta filosofía que durante los primeros 1000 días del niño, 0 a 3, 1000 días son 365, son casi 3 años. Durante esa etapa, el niño no debe consumir azúcares añadidos. O se va a morir. No se va a morir. Porque el bebé está 6 meses tomando ¿qué? Leche, ¿qué leche? Materna, ¿tiene azúcar? ¿Tiene azúcar? ¿Qué azúcar tiene? ¿Ah? ¿3 leches azúcar tiene? No hay verdad. ¿Qué azúcar tiene? Bueno. ¿Qué azúcar tiene hecho de raro? Galactosa. Pero además la leche materna viene muy llama, ¿no es cierto? Porque tiene inmunoglobulinas, porque tiene una serie de factores asociados a la defensa del cuerpo. Y más, la leche materna hoy en día se sabe que se adapta a la necesidad del niño. Es diferente si es hombre o mujer, es diferente si es hombre o a la leche materna. Se adapta, es fantástica la leche materna. ¿No? Por eso que se señala que a veces cuando el caso de nutrición y la lactancia debe mantenerse, prolongarse por más tiempo. Bien, la incorporación de la lactancia, que es el ingreso de alimentos durante la segunda parte del desarrollo alimenticio del niño, después de los 6 meses, debe realizarse sin aditivos azucarados. No hay necesidad. El niño sabe que es dulce, que es salado, no sabe. Pero ustedes, o mejor dicho, los padres, incorporan esa necesidad. Hace tiempo escuché una entrevista que un conocido presentador de noticias comentaba las errores que le había cometido durante su paternidad inicial. Decía que, por ejemplo, le decía a su esposa, le decía, prepárale el biberón al niño, y agarraba que hacía, le echaba azúcar al gusto de él, ahora sí, el gusto de él era, tenía mucha gaseosa, sí, y daño para el niño, porque luego tiene que ir, si cada dormido con el biberón, y ese azúcar se queda ahí, ¿no? Y ese es el inicio, puede dar, porque luego se conoce como caries campana, luego confusión en caries, de cáncer temprano. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces está súper probado esta relación. Ahora, OMS, ¿qué recomienda? Miren, esto es una directriz respecto a la ingesta de azúcares para adultos y niños. Esto es el 2015. ¿Qué recomienda? OMS recomienda que la ingesta de azúcares libres a lo largo de la vida debe de reducirse. Tanto en adultos como en niños se recomienda reducir la ingesta de azúcares libres a menos del 10% de la ingesta. Menos del 10% de la ingesta. Hay personas, acá, con necesidad, a veces dicen, pucha, voy a pasar todo el día acá, ¿qué consumen? Galleta, donas, una serie de alimentos que tienen azúcares añadidos y acompañados por su gasolina durante todo el día. La ingesta diaria de esa persona ha sido de 100% de azúcares añadidos. 10% representa una cantidad pequeña, ¿se dan cuenta? Es pequeña. Incluso OMS sugiere que se reduzca aún más a 5% de la ingesta calórica total. Sin azúcar. Ahora el azúcar puede ser una adicción, sí, y está probado que es una adicción el azúcar. ¿No? Al igual que el tabaco y otras cosas, es una adicción, se genera una adicción. Nos acostumbramos a eso. Pero si ustedes dejan de consumirla, o si en todo caso un niño no la consume durante la primera infancia, lo que va a pasar es que su tolerancia al azúcar va a disminuir. Y cuando le den una gaseosa, pues ya no la va a sentir tan agradable, la va a tomar, pero no se va a tomar tanto. ¿Va a consumir una torta, un dulce, un queque? Sí, lo va a consumir, pero ya no se va a meter toda la torta. Entonces, va a poner un pedazo y se va a saturar, por si su organismo ya se acostumbró
Y eso es bueno, porque va a reducir este factor de riesgo. Bien, luego te fijas. Entonces lo que vamos a tener es eso, es una ficha dietética, ¿ves? Esta es la ficha que les hemos mandado para que impriman y tiene que aparecer en la práctica. Dice alimentos, hora, primer día, segundo día, tercer día y cuarto día. Normalmente sugerimos, hemos dado unas pautas, que hay que anotar todos los alimentos que el niño consume en el transcurso del día, también los extras, porque entre comidas los niños suelen consumir alimentos, especificar el método y forma de preparación, por ejemplo, no es lo mismo algo frito, algo sanduchado, algo tostado, etc. Y especificar la cantidad. Por ejemplo, y sobre todo cuando me colocan un refresco, ¿cuántas cucharaditas le echa usted, señora? Ah, yo le echo una cucharadita, 2, 3, 4. O cuando se sirve un pan con mermelada, le gusta con bastante mermelada, le gusta con poca mermelada, pero claro, sin poner esa cara de aquí, ¿no es cierto? Es una conversación. Nosotros cuando conversamos con nuestro paciente, no estamos juzgándonos, bien, estamos conversando, estamos permitiendo que se sienta la confianza de expresarse. Y eso es algo importante que deben ustedes considerar. Y registrar la hora que el niño consume los alimentos. ¿De acuerdo? Con eso se llena. Y la indicación de la madre, de los tutores, por favor, traiga esta ficha debidamente llenada para que la próxima cita, para que nos permita analizarla y darle las recomendaciones de caso. Una ficha dietética representa luego llena estas características, ¿no? Por ejemplo, desayuno, cuaque con maíz con 3 cucharadas de azúcar. Ahora, a veces los yogures, estos que vienen procesados, tienen azúcar, obviamente, bastante azúcar añadida. El total de sólidos líquidos, el total de promedio de posiciones, ¿ven? 4 golpes de azúcar en el día, 4, 4, 5. ¿Cuál es el total? De 4, 25. ¿Qué dice nuestra valoración de riesgo? Dice que por debajo de 4 es riesgo bajo, 4 es moderado y más de 4 es un riesgo alto para la valoración de ficha dietética. Bueno, esta es la ficha donde hacemos un cierto análisis para ver la cantidad de alimentos sólidos, líquidos y la cantidad de los golpes de azúcar que vamos a observar. Y finalmente vamos a hacer una calificación de riesgo que finalmente va a contribuir al resultado final. La menor parte es donde se pone mantener el concepto. Sí. O sea, eso hay alguna forma así en la cual los procesos tengan que seguir para determinar cuál para mantener el distancia distribuido y eso es lo que creo. Claro, porque tú analizas la dieta que tiene el paciente. Tú analizas la dieta. Tú observas y vas a observar los alimentos sólidos, vas a observar los grupos de alimentos. Por eso decía que nosotros tenemos un amigo nutricionista que decía una vez, oye, ¿ustedes tienen un curso de nutrición? No le digo por qué. Porque los odontólogos siempre recomiendan cosas respecto a la dieta. ¿Ves? Y yo pensaba que ustedes deben su currícula que yo un curso de nutrición. Sí, es curioso, ¿no? Y es cierto, deberíamos tener uno. O 2. Y ¿por qué? Porque es importante, si tú no entiendes o analizas los temas que están vinculados al consumo de alimentos, pues ¿cómo vas a dar recomendaciones? Es difícil, ¿no? Pero bueno, está la situación. Entonces, en función al análisis de este análisis clínico, de verdad, primero lo que nos interesa a nosotros, ¿no? El tema de los golpes de azúcar extrínseco. ¿Cuánto azúcar extrínseco está consumiendo el paciente? ¿No? Luego, tiene que ver con los alimentos. Grupos de alimentos, ¿no? El paciente consigue proteína, después el poco carbohidrato, no consume. Doctor, la sustitución por el restaurante, ¿Cómo? La sustitución del azúcar por el restaurante, esa es una pregunta interesante. Ahorita vamos a esperar un ratito y vamos a llegar a eso. Entonces, fíjense, vamos a tener este documento final que es el consejo del paciente, tanto, historia clínica, tanto, habiendo analizado los alimentos del niño, Pepito, Juanito, etc., de tantos años, sugerimos. Ahora, algo importante, cuando hacemos una sugerencia en el consejo dietético, no decimos que cambie todo, además porque no va a pasar. Tenemos que sugerir cambios paulatinos, cambios en el más importante para actuar sobre ello. Por ejemplo, se me ocurre,
ustedes detectan que el niño siempre, antes de dormir, se come un chocolate, se come golosinas, se come una galleta. Hay que intervenir sobre lo puntualmente lo más complejo, lo más crítico para mantener esa salud. Entonces yo diría, aquí está esta forma de la señora, ¿sabe qué? Es muy importante que su niño se vaya a dormir. Entonces, ese consumo, ese extra, de repente tiene hambre, pues, no sé, que tome agua, o de repente, pues, de alguna manera, transformar ese consumo, que como una fruta, ya si es tanta la necesidad de consumir alimento. Pero en general, los niños tienen otro aspecto que hay que trabajar, que es el hecho de que los niños no se tengan que estar tan tarde. Porque también, o sea, ¿en qué momento funciona la hormona de crecimiento? ¿Qué hay? Creo que me estás palabreando, tía. Cuando duermes. La hormona de crecimiento funciona cuando duermes. Por eso que el niño debe acostarse temprano. Algunos la genética les ayuda. Pero el máximo potencial de crecimiento se da en un niño que duerme temprano, que duerme a sus horas. Por eso que hay los papás que no tengan los niños ahí con el juego de video y hasta las 11 de la noche, salvo que sea muy especial como en general debemos temprano. Bueno, entonces, fíjense cuántos elementos de juicio tenemos para valorar. Ahora, cuando nosotros hacemos la consejería alimenticia, este es un concepto nuevo. Este es un concepto nuevo que se está implementando. ¿Qué? ¿Vale? ¿Qué se llama? ¿Vale? Este es un concepto nuevo que se está implementando. Es la entrevista motivacional. Hoy en día la consejería dietética se maneja como una entrevista motivacional. Fíjense lo interesante de este concepto de entrevista motivacional. Es importante porque se toma al paciente como un centro, como el centro de la atención. Bueno, ¿qué haría? Se toma el cumplimiento de la asistencia. Lo que se carga. ¿Alguien no ha pasado asistencia? Cierra la puerta que quiero terminar de tocar el servicio. Por favor. Gracias. Mejor que levante la mano acá los chicos que no han pasado asistencia. Solamente la señorita. ¿La ubica? Ya. Como una entrevista motivacional, porque hay que estimular en los padres, sobre todo los padres, y en el niño, esta posibilidad de ser escuchados, entendidos, sin juicio previo, o sea, no, sin hacer gestos. Y esto es difícil, porque nosotros no nos preparan para eso. Entonces, pero en la capacidad que tengan ustedes para escuchar, se va a generar ese vínculo importante entre el paciente y el operador y el doctor, ¿cierto? Bien, importante que al momento de hacer esta entrevista, esta consejería, se vaya al ritmo propio. Las personas son diferentes, tienen con ideas diferentes, entonces tienen que estar abiertos a eso. El propósito no es convencer, no es simple y no es fácil. Es una intervención psicoterapéutica que es breve y es intencionada. Hay que escuchar la realidad y luego plantear situaciones que permitan una valoración. Ese es el tema. Ahora, como les dije, no es fácil, requiere cierto entrenamiento, requiere práctica y requiere conocimiento. Pero si ustedes no leen, pues van a tener esa dificultad. Entonces, al momento de que vamos a trabajar ese concepto dietético, tenemos que recomendar la modificación de la dieta de manera incremental y progresiva. Bueno, no, ¿qué se fue? Voy a cerrar. Entonces, les decía, ya está ampliamente probado que una dieta saludable, los alimentos son el sustento para la prevención de cáncer. ¿Se entiende eso entonces? ¿No? Bien, y ahora, bueno, y aquí hablamos acerca de muchos conceptos de caloricidad, calogénico, que ya tiene un piso definido.
pues vamos a hablar levemente de algunos alimentos, ¿ya? El potencial característico de los alimentos va a depender de la permanencia en la boca, el momento de utilización, el estado físico y el método de digestión. Vamos a tener carbohidratos fermentables asociados a la sacarosa, que lo conocen, ¿no? La principal presencia de estos elementos va a generar, ustedes saben, va a constituirse como el metabolito, el sustrato más importante para la generación de estas funciones cariosas. Y vamos a tener que dentro de los carbohidratos con menor poder cariogénico, ya que hablábamos acerca de que los carbohidratos, los sacáridos, están el almidón, el arroz, las papas y el pan. ¿Tienen algún potencial de caractericidad? El arroz, las papas, el pan, sí, claro, pero es bastante menor que el que tienen pues otros elementos que están acá expresados en los azúcares añadidos o en la sacarosa añadida, ¿cierto? La asociación de carbohidratos de azúcares con almidón va a aumentar el potencial característico de la sacarosa. ¿Cuándo es esa combinación? Cuando te comes por ejemplo, tu galletita chips o te comes tu galletita bañada en chocolate, la asociación ya hace que el potencial característico de este alimento pues, se nivele con el azúcar, con el producto de azúcar añadido. Dentro de los azúcares, ¿no? Tenemos, ustedes saben, el azúcar añadido, tenemos la sacarosa, que viene dos presentaciones, azúcar puro y azúcar blanco, ¿cierto? La sacarosa va a favorecer, ustedes ya saben, la fermentación bacteriana. Sin embargo, dentro de su potencial de caracteristicidad, la sacarosa va a presentar azúcar blanca 95% y la sacarosa o azúcar rubia 85%. ¿Se entiende eso? Y eso tiene que ver con los procesos que se requieren para lograr el azúcar blanco. Bien. Frecuencia, tipo, cantidad, asociaciones y momento de uso. Dentro de los alimentos naturales, entre comillas, de mayor caracteristicidad, tenemos un clásico. ¿Algunos de ustedes han comido carne de azúcar cuando era chico? ¿O de grande? Ya creo que no, antes pasaban los vendedores que vendían esa pedacito de caña de azúcar y no lo comían. Bueno, al menos era fibroso, ahora no. Ahora también te hacen agua de caña de azúcar, una vez a mí, no se pasó con el pescado, también te dan. Pero peor que eso, es esos productos. Esos productos ya de ampliamente conocidos por ustedes. Y lo que tenemos es que existe una relación lineal entre la dosis de azúcar consumido y la aparición de caries por los estudios que hemos presentado. Fíjense, y hablamos acerca de que el constante flujo de alimentos de extra durante el día generaba pues constantes fluctuaciones y el mantenimiento de un pH no favorable en la mayor parte del tiempo. Entonces, hasta la alimentación había que ordenar, tenía sus momentos. Ahora, respecto a la identificación de azúcar añadido, en ciertos productos también está ampliamente comprobado, ¿no es cierto? En general, para la cantidad de azúcar que se necesita para saborizar una gaseosa, es decir, una bebida que tiene gas, una bebida gasificada, se requiere mayor cantidad de azúcar. Cuando ustedes han probado el agua con gas, tiene un cierto saborcito, ¿no? Para azucarar eso necesitan más azúcar que para azucarar un agua no gasificada. Y eso implica entonces que la cantidad de cucharadas de alimento que recibes un vaso de gaseosa, ¿cuántos corderos se toman de ella? ¿Alguna infusión? ¿Café? ¿Cuántas cucharaditas se echan como si una taza? De 2 a 3. Siempre es así. Si usted se sirve un vaso de gaseosa, pues puede tener 5 o 6 cucharaditas de gaseosa. Entonces, esa es la proporción. Ahora, frente a estos productos, uno tiene que darle ciertas alternativas a los padres, ¿cierto? Un tiempo salió esto, un tiempo fue unificado a la leche. Ahora el instrumento casi desaparecido. Y
los niños jalan. Esto es agua. Esto es agua. Pero venía en esta presentación, lo hizo online. Un tiempo nomás. Un tiempo. Yo le tengo una de recuerdo, llamó la atención. Pero es una manera de presentar, pues que era agradable y se entendía el tema de consumo de agua. Porque agua es vida, dice el informe. Y era atractivo para los niños. Entonces, tenemos que emplear estrategias para favorecer eso, como les dije. Y dentro de la filosofía de la reducción de cantidad de azúcar consumidos en los niños, eso debe ser pues, nuestro principal caballito de batalla, ¿no es cierto? Bien. Respecto al potencial característico de algunos alimentos, tenemos a la leche, ¿no? La caseína presente en la leche ejerce una función protectora, ¿no? Además nos ayuda con la reducción de la solubilidad de la hidroxiapatita y la adherencia del consumo. Pero estamos hablando de leche natural. Pero ¿qué tenemos en el mercado? Y la cortesía del Congreso Nacional, tenemos mezclas lácteas. La mayoría del país consume mezclas lácteas. Estas son las mezclas. Ahora, los obligaron, porque ahora ya cada vez más chiquitos, les obligaron a poner esta distinción. Y estos son productos combinados con insumos de un poco de suero de leche, grasa vegetal, estabilizantes y alguna vitamina. Esto lo consume la mayor cantidad de esta población. Entonces, una cosa son los beneficios de la leche y otra cosa es lo que consume la población. Porque eso no es leche. El potencial calorífico de las grasas. Las grasas reducen la calorificidad de los alimentos formando una barrera protectora del esmalte rodeando el engaño capital. Esto es cierto parcialmente, porque ¿qué va acompañando el pollito a la grasa? Gaseosa. ¿Qué va acompañando el tipo serruchón? Gaseosa. ¿No es cierto? Entonces, ahí acaba el tema de la producción de grasa. Ahora, entiéndase que tenemos conversado que todo aquello que es en exceso, pues es dañino, ¿no es cierto? Potencial calorífico de las frutas en su mayoría tienen un potencial calorífico variable que es menor al que tiene presente los alimentos con azúcares añadidos, porque estos son azúcares intrínsecos. Sin embargo, existen alimentos que están potenciados. Por ejemplo, los frutos secos, las pasas. Las pasas tienen concentrado el azúcar que normalmente presenta la uva. Otros alimentos tienen una capacidad de caracterización que está vinculada a su viscosidad, como el plátano, siendo de todas maneras inferior a la viscosidad. Ahora, ¿está mal que consuman fruta? No deben consumir fruta, ¿cierto? Lo que tenemos que pautear es el tema de la higiene. Potencial característico de las verduras, fuente principal de vitaminas no calóricas, debemos estimular su consumo. Los vegetales crudos pueden ser considerados fibras como elementos limpiadores. Entonces, al momento de redactar, tenemos que favorecer el consumo de productos naturales, disminuir aquellos ultraprocesados que hemos visto en la clasificación de OMS. Ahora, finalmente, para determinar el riesgo, vamos a clasificar a los pacientes dentro de estos tres patrones: alto, moderado y bajo. Deben tener por lo menos dos factores para considerarlos dentro de un nivel. Es decir, si hemos considerado el factor de experiencia de carga más dieta en valores altos, ya con estos dos valores podemos señalar que el riesgo de ese paciente será alto. ¿De acuerdo? Si tengo tres factores diferentes, vamos a considerar el riesgo moderado. Por ejemplo, si uno me salió alto, otro me salió moderado, otro me salió bajo, pues el riesgo que voy a tomar en cuenta es el moderado. Ahora, estos y estos son, pues, en resumen, ¿no?, los elementos que voy a considerar para valorar este riesgo. Ahora, este es el formato o este es el modelo que usamos acá en la universidad. Y claro, lo vamos a revisar, pero el elemento es el que trabajamos en la universidad. Pero existen otros elementos, o existen otras fichas, otras herramientas que vamos a utilizar para valorar el riesgo. Y que fíjense, también siempre digo que
si no van a entrar sin ella. ¿Ah? Hoy día. Por ejemplo, la ficha dietética, que es una herramienta antigua, pero que tiene una valoración. ¿Saben para qué? Para que el padre entienda cómo funciona este tema de la higiene y el consumo de alimentos en cuanto a la frecuencia y el ordenamiento de la dieta. Porque es un reloj que contempla 24 horas. Esto es súper sencillo, pero lo aprende con la práctica, porque también lo vamos a ocupar en exámenes y cuando no lo sepa, me estás diciendo, ay, me faltó por estudiar el médico. Fíjense, este reloj de 24 horas es interesante porque va a evaluar o va a trabajar sobre aquello que estábamos hablando respecto a la frecuencia de consumo de azúcar, cómo trabaja el organismo, en este caso la calidad bucal, tratando de nivelar ese pH, promoviendo esa estabilidad que genera la remineralización. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos conjuntos consumos de alimentos, sobre todo halogénicos, sobre todo compuestos añadidos, ¿no? Sin higiene de por medio, estamos promoviendo más tiempo, favoreciendo la remineralización y la cantidad bucal. Y eso va a ayudar a la generación bucal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a registrar en la parte externa del reloj la hora y el alimento ingerido por el paciente en color rojo. Y en la parte interna, recalca eso de rojo, rojo, color rojo, en la parte externa. No se lo vamos a pasar de otra manera. En la parte interna, de color azul para registrar los momentos en los que se hace higiene. Entonces, sobre todo en los niños pequeños, en los bebés, esto ocurre mucho. Por ejemplo, a ver, hay un consumo, a ver, ¿a qué hora se levanta? Puede levantarse a las 6, 7, 8 de la mañana. En ese momento consume, no sé, su desayuno. ¿Hay higiene? No hay higiene por medio. Llega hasta el momento de su almuerzo, otra ingesta de alimento, por ahí come un extra, una galletita, qué sé yo. Llega a las 12, llega a las 3 de la tarde, llega a las 4 de la tarde, y de repente quizás tiene su higiene bucal a las 8 de la noche. ¿Cuántas horas han pasado sin que se lave la boca? Pasado alrededor de 8, 10 horas quizás, ¿no es cierto? O más. Entonces, la suma total de tiempo en el cual el paciente haya mantenido sin hacerse higiene bucal, ¿no? Y con el resto de alimentos en la cavidad, se suma y se coloca. Por ejemplo, en este caso, han habido 21 horas en el que el paciente ha mantenido la boca sucia, entre comillas, por lo tanto favoreciendo la demineralización en este caso. Entonces vamos a tener un total de 21 horas de demineralización versus 3 horas con la boca limpia, lo que significa 3 horas de remineralización. Entonces, si restamos, hacemos una simple resta, vamos a tener en cuenta que han habido restando 18 horas en las cuales había un predominio de un proceso de dependencia. Ese paciente va camino a hacer caries sí o sí. ¿Qué? Para el servicio. Vaya. ¿Se entiende? Es una simple resta. Pero al graficarlo de esta manera, le puede mostrar al padre o a la madre la importancia de la higienización. ¿Se entiende? Es una herramienta que la desarrolló el doctor Mario Vigas. Es un autoridad bastante conocido, más en su tiempo, para llamarlo, pero todavía es una iniciativa de él. Entonces, es interesante una herramienta que sirve para términos prácticos para explicarle al padre la importancia de la higiene, la importancia de coordinar la alimentación de su hijo. ¿Se entiende cómo vamos a comenzarlo? Cuando vayamos a la práctica ya no vamos a explicar, a ver, ¿quiénes? ¿Lo van a poder hacer? ¿Sí? ¿Seguro? Por fuera los consumos, el rojo, por dentro la parte de la higienización y luego la resta. Yo no pregunten de dónde sale el rojo, ¿qué pasa acá? Que los cuadraditos eran una hora, así no. Cada cuadradito es una hora, no es exactamente el dibujo de un reloj, por si acaso. Porque en el reloj solamente hay 2. Acá hay 24 cuadraditos.
guerra avisada mata gente. Le vamos a preguntar, y no le vamos a preguntar la parte, el resultado, si está mal o no está mal. No importa que se preguntar, porque el proceso es sumamente sencillo, es la aritmética básica. ¿Ya? Y sobre todo entender el contexto para qué lo quiero hacer. ¿Ok? Entonces, ya saben que tienen que entregar con su paquete de análisis de pieza. Aparte, su ficha de reloj y su modelo cámara. El cámara es un enfoque propuesto por Perro, ¿ya? Y que plantea la evaluación de otros factores. Nosotros hemos visto que estamos viendo en el modelo de institucional dieta, experiencia de calles y higiene, ¿cierto? Pero en realidad hemos visto que existen más factores de riesgo que no están vinculados, que pueden ser, por ejemplo, la parte sistémica, la salud del paciente, problemas sistémicos, puede haber algún tema que tiene que ver con la parte social, la parte educativa, ¿no es cierto? Y este sistema, o este instrumento, contempla una serie de aspectos interesantes, ¿no? Aplica avances que se han dado dentro de las investigaciones, enfoque basado en evidencia para la prevención, prevención y tratamiento de caries, identifica causas de enfermedad, toma en cuenta el balance de factores de protección y riesgo, incorpora la filosofía ORMI, a través de la evaluación individual y fomenta la prevención de caries a través del tratamiento de lesiones leves mediante la recompensación. Entonces, este es el formato de la ficha cámara y plantea dos fichas, una de 0 a 5 años y una de 6 a más años. Y ahí se plantea esa diferenciación. Van a ustedes tener acá tres columnas, ¿no? Van a evaluarse factores de riesgo biológicos o ambientales, factores protectores, factores de riesgo biológico, ¿no? E indicadores de enfermedad. O sea, hay más puntos acá que analizar. Y es interesante. Como les dije, estamos ahorita programando una reunión para actualizar nuestro sistema de evaluación de riesgo, pero eso es un elemento importante que también puede usar. En cualquier caso, en la práctica vamos a utilizar estos tres elementos: la evaluación de riesgo bajo el modelo institucional, la ficha de reloj y el cambio, para que puedan utilizarlo. Producto de la sumatoria, vamos a obtener valores altos, moderados y bajos. Esto en un solo documento. Un solo documento que considera una serie de elementos diferentes. ¿No es cierto? Este instrumento es interesante porque contempla una mayor especificidad. Por ejemplo, cuando habla de indicadores de enfermedad de examen clínico, nosotros hemos hecho experiencia de caries. Acá, por ejemplo, para 0 a 5 años, contempla la existencia de caries dental evidente en manchas blancas, ¿no? Restauraciones en los últimos 2 años. Es un poco más específico, ¿no? Respecto a este tipo de lesiones. Y las valora en base al hecho de que hay investigaciones que señalan que la presencia de estos elementos puede resultar siendo buenos indicadores para la posibilidad de saber que nuevas enfermedades o que la enfermedad progrese. ¿De acuerdo? Bueno, entonces vamos a utilizar esos instrumentos, que eso es lo que quería completar y explicar en aras de que se desarrolle más fluidamente y se entienda la práctica de hoy. Porque estos análisis finalmente son también una herramienta para que ustedes conversen con los padres y puedan, a partir de un manejo adecuado, ya les comentaba de que existen hoy en día unos enfoques diferentes para poder atender esta entrevista que tienen que tenemos con nuestro padre de familia, con el responsable del niño, y convertir esa consejería en una experiencia casi terapéutica, ¿no? Convertirla, porque algunos han llamado entrevista motivacional, de convertir esa entrevista realmente en un momento en que se puede influir sobre sobre cambios de conducta y hacia un tipo de estilo de vida saludable. Ahora les vamos a dar 5 minutos para que se vayan de mano, se laven la cara y hacer la clase que toca estar en la teoría.